Buenas tardes, yo soy Alex Campos, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estoy en segundo semestre y en este video voy a presentar lo que son los síndromes de la protuberancia anular y de la médula oblongada. Entonces, pues vamos a comenzar. No deje de compartir la pantalla. Muy bien, entonces, como ya mencioné, vamos a presentar lo que son los síndromes vasculares de la protuberancia anular y de la médula oblongada. Vamos a comenzar con el síndrome de Guerin. Entonces, ahorita, bueno, después de que les explique eso, les voy a hacer un esquema aquí en el pizarrón blanco que tengo atrás de mí, para que entiendan cómo está la circulación posterior del cerebro, con la arteria del cerebrosa anterior inferior, con la posterior inferior, vertebral, etc. Entonces, ahorita les explico, ustedes no se preocupen. Vamos a comenzar con el síndrome de Guerin. Pues, antes que eso, pues vamos a ver que de Guerin fue un francés, un neurólogo francés que en 1906 fue el primero que describió este síndrome con un paciente que tuvo de 68 años, al que le llegó y tuvo todos los signos que de enseguida les voy a mencionar. Primeramente, las causas van a ser de la lesión de la arteria espinal anterior. Aquí quiero ya, ahora sí, dejar de compartir mi pantalla y voy a presentarles lo que es la irrigación posterior del cerebro, de todo lo que tenemos aquí en el cráneo. Entonces, nos dejan nada más, quito mi fondo para que puedan ver el pizarro. Va, entonces, déjenme borrar esto, porque lo que estaba haciendo para practicar. Entonces, como vamos a ver, la irrigación del cerebro se divide en dos partes, lo que es anterior y posterior. El anterior, pues, se origina con la carótida común, que da a la carótida interna, y así se da sus ramas, que es la alfación de la arterial de la bifurcación, las comunicantes posteriores, etc. Eso ahorita en este tema al menos, no nos interesa mucho, sino lo que pasa en la circulación posterior. Vamos a observar que primeramente la circulación posterior, como ya les estoy mencionando, origina con la arteria espinal anterior. Um, Así es en el esquema, más bien origina, creo que ni pueden ver el pizarrón, deja apagarla aquí. Más bien origina como ahí está, origina como con la arteria ¿cómo se dice? Vertebral, y la arteria vertebral, una de sus ramas es la arteria espinal anterior. Entonces, vamos a comenzar con esa. Ok, entonces deje dibujarle todo primero para ya luego explicarles. Entonces, deja ver si aquí se ve. Vale, entonces vamos a empezar. Y aquí tengo todo dibujado. Esto sí se vea. Muy bien. Entonces, esta grandota es lo que vamos a decir que es la arteria espinal anterior. Esa se encarga de irrigar toda la parte anterior de la médula espinal y se origina de ramas de la arteria vertebral. Entonces, deja anotar cómo era entonces la arteria espinal anterior. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve.
Muy bien, entonces, sé que aquí a lo mejor ustedes lo están viendo un poco volteado, entonces yo no sé cómo quitar eso, entonces, de todos modos, aquí les voy a estar apuntando para que sepan a lo que me refiero. Entonces, aquí es la arteria espinal anterior, que es rama de la arteria vertebral. Ustedes dirían, ¿dónde está la arteria vertebral? La arteria vertebral es esta, mucho ojo. Entonces, son las arterias vertebrales originan de la arteria subclavia y se encarga de irrigar, pues son muy importantes, entonces uno sí las tiene que cuidar mucho. Entonces, se encargan de irrigar la parte superior de la médula espinal, el tallo cerebral, el cerebelo y la parte posterior o una parte posterior del cerebro. Entonces, vienen siendo esta, que casi no se ve por la luz, pero haz de cuenta que es esta y al lado es esta. Entonces, hay que anotar. Arteria vertebral. Va, chido. Entonces, quedamos, entonces, arteria vertebral sube y una de sus ramas viene siendo baja arteria espinal anterior. ¿Va? Entonces, ahora, bueno, bueno, lo voy a hacer más de este lado porque yo creo que se observa mejor. Entonces, sube sangre, sangre, sangre y luego recorre por aquí y se va para allá y aquí para acá. Esas dos son las mismas arterias que vienen siendo las arterias, era arteria posterior-inferior cerebelosas. No, perdón, cerebelosas posterior-inferiores, para que no se confundan. También se les puede decir PICA por sus siglas en inglés, que es posterior inferior cerebellar artery. Muy bien, se la agarré. Entonces, esa es la PICA. Que la PICA origina de la arteria vertebral y es su rama más grande. Se encarga de irrigar el cerebelo y una parte pequeña del cerebro. Entonces, ¿qué viene siendo esta? Pues, entonces es la arteria posterior-inferior. Otra vez me confundí, es la arteria cerebelosa. Déjame anotarla. Cerebelosa posterior-inferior. O también se le dice pica. Entonces viene siendo esa. Si lo ven, sí, casi no se ve. Bueno, ahí dice, ahí la luz no está tan buena ahorita. A ver si si la abro está peor. Sí. Aquí, y si la apago aquí, aguántame aquí un ratito. Más o menos. O sea, se supone que ahí dice arteria cerebrosa posterior inferior. Ajá. Entonces, arteria cerebrosa posterior inferior o PICA, por sus siglas en inglés. Ya les dije, se encarga de irrigar el cerebelo y parte del cerebro y es la rama más grande de la vertebral. Va. Ok, entonces, y bueno, acuérdense que siempre va a haber dos ramas. O sea, esa también es la PICA, esa también, esa es la vertebral, esa también vertebral. Okay. Entonces, la de arriba. La de arriba es la AICA, entonces casi igual. O la arteria cerebelosa anteroinferior, o sus siglas en inglés, como se dice AICA, es anteroinferior cerebellar artery. Entonces, deja anotarlo. A lo mejor arteria cerebelosa anteroinferior. Entonces, es esta de aquí. ¿Ok? Esta ya no es rama de la vertebral. Sí, aquí se puede ver. Todo esto ahora se pasa a decir la arteria basilar. O sea que, sí, o sea, se origina aquí, aquí se conectan esas dos, arteria basilar, ¿va? Para que no se confundan, no es la vertebral, es otra. Entonces, la arteria basilar es todo esto. Una de sus ramas, arteria cerebrosa anteroinferior, esta que se encarga de nada más de irrigar el cerebelo, bueno, principalmente, pues, podría decir. Entonces, es esta. Subes una y la de arriba viene siendo, era la arteria cerebelosa superior. Entonces, esa se origina igual, de la rama, es una rama de la basilar y se encarga de irrigar el cerebelo y el mesencéfalo. Nada más se llama arteria cerebelosa superior. Arteria cerebelosa superior.
Va. Entonces, ya cuando acabamos de ver eso, sigue el vacilar, vamos a ver que está esa, la que está hasta arriba, hacia arriba. Ese tiene un nombre que no se reveló, o sea, ese se llama arteria cerebral posterior. Esta o se origina igual, es una rama terminal de la basilar y esa irriga a todo el lóbulo occipital. Aquí, casi no se ve, pero aquí, hagan de cuenta que como que se cierra. Entonces, en el punto en el que se conectan las dos partes de las paredes vasculares de la arteria cerebral posterior, ese se llama el tope de la arteria basilar. Y ahí es uno, o sea, eso ya es cuando que, eso ahí ya es lo que forma lo que es el círculo de Lewis, que es en la circulación anterior. Pero eso ya es otro tema, no me voy a meter en eso. Entonces, esta, como decimos, es la cerebral posterior. ¿Deja anotarla? Cerebral posterior, muy bien. Ok, dato interesante de esa, se anastomosa o sea, la comunicante, la arteria comunicante posterior, que es rama de la carótida interna, supraclinoidea, que es parte de la circulación anterior, llega a esta y la conecta a la arteria cerebral posterior con la arteria carótida interna, y así para conectar lo que es la circulación anterior con la circulación posterior del cerebro. Va. Entonces, ya que tenemos todo eso, ahora hay que regresarnos a lo que es la presentación. Ya para seguirle con los síndromes, ya después de que les expliqué todo lo de las arterias, pues nada más comparto pantalla y vamos a seguir con los síndromes. Muy bien, entonces, nos quedamos en el síndrome de Guerin. Ya vimos que se causa, bueno, fue descubierto o descrito primero por el neuroanatomista o neurólogo francés José, José de Guerin, en 1906 con su paciente. Es causa de una lesión de la arteria espinal anterior. Y ahora sí, van las estructuras que se afectan. Estas estructuras van a ser el núcleo del hipogloso, la vía corticoespinal y el menisco medial. Y para que tengan una comprensión pues mejor, vamos a ver sus funciones. La función del núcleo del hipogloso va a incluir que eso, o sea, primeramente es un núcleo motor de la cual sale el nervio del hipogloso. Acuérdense que ese nervio va a inervar los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, con la excepción del palogloso. Sí, que esa es inervado por el nervio vago. Ahora, una afección en el núcleo del hipogloso va a causar que la lengua se mueva y se desplace ipsilateralmente, debido a que el nervio hipogloso es encargado de inervar los músculos que ya les mencioné, pero del lado contralateral. Entonces, falla ese núcleo, falla el nervio, por lo tanto, ganan, se podría decir, los nervios del otro lado, por lo tanto jalan a la lengua de ese lado. Entonces se va la lengua de una manera ipsilateral a la lesión, y también se presenta lo que es la lengua en bolsa de gusanos. Esto normalmente uno cuando observa la lengua en un paciente, la lengua se está moviendo, o sea, aunque inconscientemente la lengua se está moviendo cuando está adentro. Pero una lengua en bolsa de gusanos es una lengua sin movimiento, o sea, está completamente parada. Entonces, eso también es algo que alguien tiene que observar. Ahora, la vía corticoespinal, pues, función de pues, eso ya lo vimos, ya lo hemos dicho muchas veces en neuroanatomía, que va a ser control voluntario de movimiento, pues, es la principal y es una vía inhibitoria, acuérdense de eso. Acuérdense que esa se cruza en la decutación piramidal que está, perdón, en la médula oblongada, y cuando se cruza forma la vía corticoespinal lateral y la vía corticoespinal anterior. Muy bien. Entonces, una lesión aquí, como ya les mencioné, como es inhibitoria, una lesión aquí va a causar que, o sea, todo lo contrario a la inhibición, se podría decir,
va a haber hiperreflexia, va a haber parálisis espástica, va a haber hemiplegia y va a haber un signo de Babinski positivo o simplemente signo de Babinski se va a presentar. Ahora, lemnisco medial. Acuérdense que el lemnisco medial es un tracto o es parte de un tracto ascendente que viene siendo la parte de la vía columna dorsal lemnisco medial, que es la que lleva a propiocepción consciente. Una lesión aquí va a causar, pues, o sea, una lesión o sea, uno no puede, no, o sea, como es propiocepción consciente, uno ya no va a poder o sea, tener el tacto fino, no va a poder, presentar todo lo que tiene que ver con todo lo que es la propiocepción consciente, que es cuando PPTV, o sea, sinestesia, presión, temperatura, no, perdón, tacto fino, temperatura, tacto fino, entre otras vibraciones. O sea, ya no puede, fácilmente no se presenta que uno tenga eso, si me da a entender. Pero bueno, ahora les voy a dibujar cómo va a ser, en el mismo pizarrón les voy a dibujar cómo va a ser una lesión aquí, que es lo que se afecta. Entonces, nada más dejé apagar dejar de compartir pantalla más bien. Ok, ya sé, muy bien. Entonces, ya vamos a regresar aquí. No le prendo aquí. Ahí está. Borro esto mientras voy a investigar. Entonces, síndrome de Lerin, lo que no les mencioné antes es que este mismo síndrome va a llevar otro nombre y va a llevar el nombre de síndrome vulvar medial, que es pues, otro nombre que lleva, que no es un epónimo, que no es un nombre sin que sea el epónimo del neuroanatomista que les mencioné ya. Entonces, ya fue borrado, vamos a dibujar a la médula oblongada. Vamos a observar. Lo voy a dibujar muy crudamente para no aburrirles ni usar tanto tiempo. Entonces, va a ser, a ver, vamos a ver aquí. Sí, nada más se ve un poco raro, pero porque estaba invertida la cámara, pero ahí está. Entonces, vamos a observar que se presenta, nada más voy a dibujar los núcleos que, bueno, las estructuras más bien que sí se afectan, porque para dibujar todo y luego no, para que entonces nada más lo que sí se afectan. Esa es la línea media, para que medio ubiquen, y luego, con este otro color voy a dibujar esa primera estructura, voy a dibujar esta así, y por último voy a dibujar esta. Ok. Vale, entonces, esta primera que dibujé, pues aquí se supone que salen nervios, o más bien el nervio, por lo tanto, va a ser el núcleo del hipogloso. Acuérdense, esto ya va a causar un movimiento de la lengua ipsilateralmente y la lengua en bolsa de gusanos. ¿Vale? La del medio va a ser el lemnisco medial. Entonces, lemnisco, ¿se ve? Sí, medial. Aquí lo apunto. Acuérdense que esto va a causar un daño en la propiocepción consciente, lo que les mencioné con PPTV. Ese es es lo que uno se usa para saber, acordarse cómo es. Y por último vamos a tener que es la vía córtico espinal. Vía córtico espinal, y pues de un daño va a ser todo lo que es, o sea, lo contrario a una función inhibitoria. Ya les dije más bien, hiperreflexia, signo de Babinski, hipertonía, perdón, y parálisis básica, entre otras. Entonces, ya con esas, ya les dibujé, ya medio pueden observar que no deja dibujarles rápido en qué lado se presenta este síndrome cuando se rompe esta arteria que les había dicho cuando se lesiona. Entonces, o sea, todo esto
todo lo que estoy ahorita como que coloreando, esto es causa de ese síndrome, del síndrome de Jerin. Vamos a ver que aquí se supone que está la oliva inferior, se presenta, por ejemplo, aquí está el cuerpo reciforme, o sea, todas esas estructuras se salvan en ese síndrome. En el otro no se van a salvar, pero te lo explico, pero eso se salvan. Así como el tracto simpático y el tracto espinotalámico, más bien, esas se salvan y pues todo bien con esas, pero las que se afectan, digo, les digo que son esas tres. Entonces, ahora regresando otra vez, compartí otra vez pantalla. A ver. Que regresando aquí, de nuevo, vamos a ahora ir al síndrome de Wallenberg. Ahora, este sujeto, Adolfo Wallenberg, en 1885 fue la primera vez que se describe ese síndrome, que en realidad es el síndrome vulvar lateral. Entonces, lo describe, le pone el nombre de síndrome de Wallenberg, 1885, y luego, dato curioso, como era alemán, estaba pues ahí pues, en Alemania haciendo su trabajo como un doctor, un médico normal. Pero en 1938 lo corren a Alemania, o más bien tiene que irse como refugiado a Estados Unidos debido a que fue un judío. Entonces, pues ya ven cómo fue toda la historia de los nazis y todo, pues lo corrieron ahí. Entonces, aquí observamos a Adolfo Wallenberg, ya luego vivió, trabajó allí en Estados Unidos un rato y se murió en 1968. Entonces, ok, causas. La lesión que causa el síndrome de Wallenberg va a ser una lesión en la arteria cerebelosa posterior inferior, la pica, como les había mencionado, que era la rama más grande de la arteria vertebral. Entonces, es causa de esa. Lesiones ipsilaterales. Entonces, cuando yo me refiero a lesiones ipsilaterales, quiere decir que es su signo, pues, o sea, su lesión se presenta en el mismo lado, perdón, el signo se presenta en el mismo lado que la afección. No sé si me di a entender. Entonces, primeramente tenemos una lesión en la raíz descendente del trigémino. La raíz esta es responsable de la temperatura, de tacto grueso y de dolor, y es parte, o sea, tiene que ver mucho con el funcionamiento ipsilateralmente de la cara. Una lesión en la raíz, en la raíz descendente del trigémino, que también se llama raíz espinal del trigémino. Esta va a causar, ipsilateralmente primeramente, va a causar hipoestesia de la hemicara. Eso. En segundo lugar tenemos el cuerpo reciforme, que acuérdense, eso es lo mismo que el pedúnculo cerebeloso inferior. Luego tenemos a los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares tienen mucho que ver y su función principal tiene que ver con el equilibrio, la postura y posición de la cabeza. Una lesión en los núcleos vestibulares produce todo lo que es, pues o sea, a mí me gusta verlo como 3 Bs y una N. Entonces, las 3 Bs primero, que es vómito, vértigo y náusea y nistagmos. Entonces, les dije 3 Ns, más bien es 2 Bs, 2 Ns. O sea, nistagmos, náuseas, vértigo, vómito. Por lo mismo de que, o sea, como tiene mucho que ver con la posición de la cabeza y pues a ver, cuando tú te haces para acá, te mareas, pues te da todo eso, quieres vomitar, es como náuseas, o sea, como se afecta esta, da esos síntomas. Entonces, ahora yendo al fascículo simpático descendente, vamos a observar que pues tiene mucho que ver con lo simpático, ¿no? O sea, pues como el mismo nombre lo dice. Esta va a causar el síndrome de Horner, que son una afección en todo lo que es, o sea, una afección en lo que es, o sea, el sistema nervioso simpático, no sé si me voy a entender. Esa causa sudoración en la hemicara, miosis en oftalmos, rubicundez facial, que es cuando uno se pone muy, muy rojo aquí en su cara, y tosis. Todo eso es incluido en el síndrome de Horner, ¿va? Ok, ahora, núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo tiene que ver, o sea, es el origen de varios nervios motores que inervan los músculos del paladar blando, de la faringe,
de la laringe y del parte superior del esófago. Su función principal que llevan todo esto es la acción de tragar y el poder hablar. Entonces, una lesión aquí en el núcleo ambiguo va a causar, vamos a ver eso, perdón, va a causar afecciones de los que dije, es decir, que no va a poder, o sea, no va a poder tragar bien, o sea, no va a tener tanta, se podría decir que como que saliva, se podría decir, como tiene mucho que ver con el habla, va a causar disfonía, o sea, disfonía. El profe nos explicó que son 4Ds. Entonces es disfagia, disartría, disfonía y desviación de la úvula. Entonces son 4. Igual como su principal función es tragar y hablar, pues mira, porque es tragar causa disfagia, porque es hablar causa disartria, pero también va a causar disfonía y desviación de la úvula. Entonces acuérdense de esos 4. Por último, tenemos al núcleo del ácido solitario. El núcleo del ácido solitario tiene que ver mucho con información gustosa. O sea, es que tiene muchos nervios los que salen de él. Entonces, como que tiene muchas funciones, pues, entonces o sea, va a incluir lo que es información gustativa, información del cuerpo carotidio, que se usa para regular la presión arterial, y el reflejo faríngeo, que es cuando, por ejemplo, te tocas la úvula cerca de ahí, como que tienes un reflejo de vomitar, ¿no? No sé si me entienden. Eso tiene mucho que ver. Una lesión aquí va a provocar disfagia, disartria y disfonía. Entonces, esas son las lesiones ipsilaterales del síndrome de Wallenberg. Síndromes contralaterales, esto simplemente va a ser raíz descendente del trigémino. Y aquí les mencioné que la lesión ipsilateral de esta raíz va a ser hemostesia de la hemicara, hipostesia de la hemicara, perdón. Pero ahora contralateralmente va a dar termalgesia corporal que no se presenta en la cara. O sea, en cara es ipsilateral, en todo el resto del cuerpo es contralateral. Entonces, ahora vamos a ir al síndrome protuberancial caudal medial. ¿Ok? Esta es causada por una lesión de las arterias paramedianas. Disculpa, no lo dibujé, pero la arteria basilar, es más, deja dibujarlo, dejar compartir pantalla. A ver. Vale. O sea, sí se acuerdan o sea, aquí está la espinal anterior. Ay, eso no sirve. La espinal anterior y luego aquí estaba como que la vertebral y la pica salía y luego la basilar. Aquí estaba la aica, la cerebrosa superior y acá arriba estaba la cerebral posterior. En medio de la aica y de la cerebrosa superior hay unas arteritas muy chiquitas, chiquitas, pero muy importantes, que vienen siendo estas que dibujé. Estas se llaman las arterias paramedianas. Si una disculpa, no me acuerdo de esas, pero ahí están, las arterias paramedianas, que son muy importantes en cuanto al funcionamiento correcto de lo que es el cerebro. Ok. Entonces, ahora deja regresarme a compartir pantalla. No sé, ya se está cargando. Ahí está. Ok, ahí no se cargó. Muy bien, entonces, o sea, el síndrome de protuberancia caudal medial va a causar, bueno, perdón, es causa de una lesión en las arterias paramedianas. Muy bien, ahora vamos a ir o sea, ahorita les voy a dibujar un corte que viene siendo, sí, bueno, ¿saben qué? Yo creo que primero les voy a decir las lesiones ipsilaterales que suceden. Entonces, lesión ipsilateral, del nervio craneal sexto nervio craneal, más bien, perdón. Este nervio craneal se llama el motor ocular externo. Esta principalmente va a causar abducción, o sea, para afuera, del globo ocular. Entonces, obviamente una lesión aquí va a causar endotropia, que es que como falla el nervio craneal, el sexto nervio craneal, el globo ocular hace aducción, entonces se va, voltea hacia la línea media.
Ahora, la formación reticular para mediana pontino es una importante porque tiene mucho que ver con pues uno de los núcleos más importantes que tiene que ver con la vigilia. Entonces, una lesión aquí en la formación reticular para mediana pontino, es muchas palabras, va a ser también, aparte de que tiene que ver con el sueño o más bien con la vigilia, también tiene que ver muchísimo con la mirada horizontal, que es cuando uno voltea hacia acá. ¿Sí? Entonces, una lesión aquí va a causar, pues como ya se ha dicho, parálisis de la mirada horizontal. Ok, ahora los núcleos vestibulares y los núcleos pontinos. Los núcleos vestibulares tienen mucho que ver con el equilibrio, la postura y la posición de la cabeza, como se los mencioné aquí en las lesiones ipsilaterales de el seno Wallenberg. Entonces, o sea, núcleos vestibulares, ya les dije, ese equilibrio, postura y posición de la cabeza, y ya les digo, o sea, acuérdense que esto va a causar las dos Ns y las dos Ds, que es nistagmos, eh, a ver, déjame ver, porque aquí lo tengo, perdón, nistagmos, náusea, vómito y vértigo. Esa es las dos Ns y las dos Bs. Para los que no saben, nistagmos es movimientos muy rápidos, movimientos espásticos, se puede decir, de los ojos. Puede ser arriba y hacia abajo, puede ser lateralmente y medialmente, o puede no tener un patrón concreto, o sea, puede ir de todos lados. Muy bien. Entonces, núcleos pontinos. Una lesión de los núcleos pontinos va a causar que... Ay. Oh, sí, bueno, voy a tener que... A ver. Regresamos. Ok, una lesión de los núcleos pontinos pues provoca lesiones motoras debido a que los núcleos pontinos reciben información eferente de la corteza cerebral y la mandan hacia todo el resto del cuerpo. Una respuesta, pues. Entonces, es una lesión ipsilateral. Contralateralmente del síndrome protuberancial caudal medial, perdón, va a ser lesiones igual como vimos en el síndrome de Dejerin, pero se le va a quitar una y se le agrega la vía corticonuclear. Entonces, la vía corticoespinal, igual ya lo vimos, ya lo mencionamos, va a ser una lesión en una lesión, o sea, como se encarga de control de movimientos voluntarios y es inhibitoria, pues va a causar parálisis espástica, hiperreflexia, síndrome de, no, perdón, signo de Babinski positivo, etc. La vía corticonuclear es lo mismo que la vía corticoespinal, pero en vez de irse de regreso por la médula espinal, se va a ir o sea, se va a ir en dirección hacia los núcleos, pues, o sea, se van desde la corteza a los núcleos. Entonces, pero lo mismo, son inhibitorias, entonces causa hiperreflexia, causa Babinski positivo, etc. Ahora, el menisco medial, igual ya se los mencioné también, es parte de la vía columna dorsal y menisco medial, entonces va a causar problemas con la percepción consciente. Vamos a ver que una gran causa de ella va a ser o sea, perdón, tacto fino, vibraciones, presión, etc. Entonces, esas son las causas. Voy a dibujarle rápido ahora cómo sería una afección con este síndrome. Entonces, primero vamos a empezar a dibujar un corte caudal protuberancial. Entonces, nada más deja compartir pantalla, dejar de compartir pantalla.
Muy bien, entonces vamos a dibujar eso. Nos borro esto. Ok, vamos a dibujar el síndrome caudal protuberancial medial. Ok, empieza así. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bueno, ya que lo dibujé, vamos ahora a ver cuáles son, dónde se ubican los teoremas que ya les mencioné. Espero que sí se ve más o menos. Entonces, el síndrome protuberancial caudal medial, síndrome SX-PCM. Entonces, vamos a ver que acá abajito los puntitos que agregué son los núcleos pontinos. Acá, este cuadro, que tiene una línea en medio, ese es el lemnisco medial. Acuérdense que ya les mencioné que es parte de la columna dorsal, el lemnisco medial. Entonces tiene sus afecciones con la propiocepción consciente. Arribita de él está el lemnisco lateral, luego está el núcleo del sexto. Entonces, acuérdense que el núcleo del sexto va a causar una endotropia cuando se lesiona, porque principalmente es el núcleo principal que causa la abducción del globo ocular. Entonces, el globo ocular, si se lesiona el sexto, va a causar endotropia, que va a hacer que el globo ocular se esté puntando, viendo, se puede decir, hasta a la línea media. Entonces, acuérdense, pues ya para mencionar que, ya para acabar, pues ese es un corte caudal de la médula, no, perdón, de la protuberancia anular. Entonces, ahorita vamos a seguir con los otros síndromes. Bueno, ya ahora sí le vamos a seguir a los demás síndromes. Me estoy dando cuenta que la verdad no se está viendo en el pizarrón los dibujos que estoy haciendo, entonces para no confundirlos y para no alargar el video de más, mejor nada más les voy a explicar, explicar muy bien de lo que trata cada núcleo, lo que estamos viendo. Entonces, deja comenzar a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, entonces, lo que estamos viendo ahora, lo que vamos a ver, es el síndrome protuberancial caudal lateral. Eso se causa por una lesión en las arterias circunferenciales largas y la arteria cerebrosa anteroinferior. Se causa lesiones ipsilaterales. Bueno, las lesiones ipsilaterales que produce son en los núcleos vestibulares. Acuérdense que los núcleos vestibulares tienen que ver mucho con el nistagmo, con la náusea, con el vómito y con el vértigo. Es decir, una lesión en los vestibulares causan estos síntomas o signos, por decir. El vestibular, pues, es el encargado de postura, del equilibrio y de la posición de la cabeza. Entonces, el que sigue ahora va a ser el nervio craneal número 7. Esta es el facial, por lo tanto, tiene control de los músculos de la expresión facial, tiene control de las 2/3 partes anteriores de la lengua. Entonces, vamos a ver situaciones en esas dos estructuras. O sea, las estructuras en cuanto a los músculos y la lengua, pues. La formación reticular para mediana pontina es el centro, pues, de la mirada horizontal. Entonces, una lesión aquí va a ocurrir parálisis de la mirada horizontal, que es la incapacidad de mover los ojos en un plano horizontal. Si me entiendes, espero que sí. En cuanto a los núcleos cocleares, vamos a ver que se produce anacusia. Esto es porque cuando viaja las ondas sonoras por el ganglio espiral que tenemos en la cabeza, entran a los núcleos cocleares para salir por las estrías. Entonces, como ocurre un daño en los núcleos cocleares, pues va a ocurrir anacusia, así que un problema en la audición. La raíz es descendente del trigémino. Acordémonos que es responsable de la temperatura, del tacto grueso y del dolor ipsilateral. Entonces, una lesión aquí, cuando es ipsilateral, va a causar hemialgesia en la hemicara. Acuérdense que cuando es contralateral va a causar termalgesia corporal, pero ahorita no nos estamos enfocados mucho en lo contralateral porque aquí no tiene que ver. Y ya para acabar, también se afecta el cuerpo reciforme, que es lo mismo que pedúnculo cerebeloso inferior.
Ahora, lesión contralateral, vamos a ver que se afecta la vía espinotalámica, es lo mismo que el sistema anterolateral, por lo tanto, se causa situaciones o un problema en la exterocepción del cuerpo, y eso tiene que ver con el dolor y el tacto grueso y la temperatura que tenemos en el cuerpo. Ahora, el siguiente síndrome, vamos a ver que es el síndrome protuberancial medio-medial. Este síndrome, pues como el mismo nombre dice, ya todo, o sea, todos los que ya vamos a estar viendo son de la protuberancia anular. Las primeras dos eran de la medular oblongada. Entonces, sigamos con el síndrome protuberancial medio-medial. Se va a causar por una lesión en las arterias paramedianas. Acuérdense que esa arteria era aquella que estaba en la arteria basilar y salían por las extremidades, no por sus extremidades, perdón, pero más bien salían como ramitas las arterias paramedianas. Entonces, las arterias paramedianas se encargan de irrigar la parte medial de la, también sí de la médula oblongada, pero, perdón, de la parte medial de la protuberancia anular y una parte chiquita de la médula oblongada, pero eso es más bien es por otra arteria. Entonces, del síndrome protuberancial medio-medial, vamos a tener que una lesión ipsilateral es núcleos pontinos. Estos núcleos pontinos son aquellos que reciben información eferente de la corteza y tiene que ver mucho con los movimientos que provienen del cerebelo. Ya del cerebelo, o sea, vienen de la corteza y entran al cerebelo para el control ahí. En cuanto a las lesiones contralateral, vamos a observar que se lesionan los núcleos córticos finales, los núcleos córtico-nucleares y el menisco medial. Pues lo voy a mencionar porque nunca falla el saber la repetición para que se quede grabado. En los núcleos córticos finales se causa situaciones en cuanto o sea, se pierde la función inhibitoria de la vía corticoespinal, entonces predomina la función excitatoria, por lo tanto va a haber hiperreflexia, signo de Babinski positivo, y una parálisis espástica. Ahora, los corticonucleares, estos son los que viajan desde la corteza cerebral a los núcleos motores, pero en sí su función es igual, por lo tanto la lesión va a ser igual, o sea, hiperreflexia, signo de Babinski positivo, parálisis espástica. Ahora, el menisco medial, como forma parte de la columna dorsal del menisco medial, vamos a ver situaciones que se afectan en cuanto a la propiocepción consciente. Y pues sí, eso se puede observar como muy a detalle en cuanto dolor y temperatura, que es cuando es la función principal. Entonces hay fallas en el dolor y temperatura y las sensaciones de todas esas cosas. Ahora, el siguiente síndrome protuberancial que vamos a ver es el rostral medial. Pues igual, rostral, vamos a ver que es un corte rostral y se está afectando la parte medial de ese corte rostral. Causas son las arterias paramedianas, igual que en la otra, y acuérdense, lo repito, las paramedianas son las ramitas que están en la arteria basilar y son las que encargadas de irrigar la parte medial de la protuberancia anular. Una lesión ipsilateral aquí nos va a causar lesiones, o sea, va a afectar a los núcleos pontinos, al fascículo longitudinal medial y al segmental central. Núcleos pontinos, repito, o sea, le llegan movimientos al cerebelo que vienen desde la corteza y ahí son todo lo que tienen que ver ellos. Y luego el fascículo longitudinal medial, ese no lo hemos mencionado y eso sí es importante ya que con ellos se da la incapacidad de mover los ojos voluntariamente o también se le puede conocer como una oftalmoplegia internuclear. Este fascículo, su función es coordinar la abducción con la aducción de los ojos. Entonces una falla va a hacer que cuando muevas un ojo el otro se quede ahí o sea, está muy extraño, o sea, como que no puedes mover bien los ojos y es muy peligroso esta situación. La que sigue es el asta tegmental central. Aquí vamos a ver que se afecta o ocurre una mioclonía palatina, que es un movimiento rítmico del paladar. Ahora, contralateralmente, igualísima como la otra, el hemisco medial se afecta, vía corticoaxial se afecta y vía corticonuclear se afecta. Entonces, vía corticoaxial y corticonuclear
da hiperreflexia, Babinski positivo, da parálisis espástica, una disculpa, se me fue. Y el menisco medial pues va a causar situaciones en la propiocepción, en la propiocepción consciente de todo lo que es sí, de todo lo que es lo que tenemos, más bien. Ahora, para el síndrome de protubencia rostral lateral, vamos a ver que es causada por una lesión en las arterias circunferenciales largas o en la arteria cerebelosa superior. Estas causas, esta síndrome va a dar una lesión isubilateral y va a afectar ciertas estructuras como son el pedúnculo cerebeloso superior o también conocido como el brachium conjuntivitum, espero que lo esté pronunciando bien, el fascículo reticular paramediano pontino y el fascículo descendente simpático. Cuando se lesiona el fascículo articular paramediana pontino, vamos a ver que hay una parálisis de la mirada horizontal, o sea, que es decir, una incapacidad de mover los ojos en un plano, en una dirección horizontal. También vemos el fascículo descendente simpático y como lo vimos a inicios de esta explicación, da lesiones que se conocen como síndrome de Horner. El síndrome de Horner tiene que ver con rubiconía facial, con ptosis palpebral, con oftalmoplegia, con sudoración nada más en mi cara, en oftalmos y miosis del ojo. Entonces, esos son los problemas ipsilaterales que se dan. Y contralateral, vamos a ver que se afecta la vía espinotalámica. Y aquí, pues como ya mencionamos, es el sistema anterolateral, entonces se va a dar afecciones en cuanto a lo exteroceptivo del cuerpo. Eso puede incluir problemas en el dolor y temperatura y así. Y en el fascículo de Gracilis. Este fascículo es lo mismo, conforma parte de la columna dorsal lemniscomedial, por lo tanto hay una falla en la propiocepción consciente, pues. Pero como se está hablando nada más del Gracilis, estamos viendo una falla en la propiocepción consciente de los miembros inferiores. Ahora, una falla en los miembros superiores sería nada más el fascículo de cuneatus, o así, entonces, pero que aquí como nada más estamos hablando del fascículo Gracilis, ahora sus miembros inferiores. Entonces, ya eso es todo del tema. Dejar de compartir la pantalla. Ajá, muy bien. Hey. Entonces, ahora pues ya para concluir, si vemos que una falla, eso es muy probable, es muy peligroso, alguna falla en alguno de estos núcleos, haces, fascículos que vimos. Uno como médico tiene que ser muy atento, muy capaz de diagnosticar rápidamente en algunos casos qué está fallando, por qué, cómo, etcétera, y así para tenerlo lo más rápido posible para salvar a nuestro paciente. Hay que estar siempre muy bien preparados con todo el conocimiento posible y pues ahí sí solo hay que ser, o sea, hay que ser muy determinados y ambiciosos para ser los mejores médicos que tenemos para así ayudar a los pacientes que se nos presenten. Entonces, pues yo soy Alex Campos, muchas gracias pues, por poner atención y llegar hasta aquí el tema. Ahí me pueden contactar no se me voy a poner. Bueno, pues yo soy Alex Campos, muchas gracias por su atención. Este fue por los síndromes vasculares de la protuberancia y de la médula oblongada. Muchas gracias.